Buenos días a todos. Me presento, soy Javier Pérez, Área Manager y responsable de desarrollo para la zona norte de España, de Zender Group. En primer lugar, perdón por el retraso. Bueno, hemos tenido que incorporar a un par de compañeros. Esto nos ha demorado el inicio 3 minutos. Y agradeceros, de todas formas, vuestro tiempo y asistencia para poder participar en este cuarto webinar, impartido por Zender. Antes de dar la bienvenida al resto de los ponentes que participan, comentaros que seré el moderador de la jornada y transmitiros que a través del chat que tenéis activado tendréis la oportunidad de hacernos llegar cualquier duda o consulta. Aparte de mí, os presentaré al resto de ponentes que van a participar en este webinar. Por un lado, estará Alex Sánchez, responsable de formación e integrante del equipo técnico de Zender España. Buenos días, Alex. Por otro lado, buenos días, Javi. Presentar a Eloy Tarrés, CEO de Bowwall, empresa especializada en la construcción de casas pasivas industrializadas de hormigón ligero. Buenos días, Eloy. Buenos días. Y para finalizar, os presento al director técnico y responsable de Zender España, Josep Castellà. Es responsable de las divisiones de ventilación y soluciones radiantes y además nos va a hacer la introducción a la jornada de hoy. Recordaros, aunque en un principio os lo he dicho, que al final de la jornada y a través del chat, cualquier duda que podáis tener, os iremos solucionándolas y cualquier consulta nos la podéis hacer llegar en cualquier momento de la jornada. Muchas gracias y doy paso a Josep. Buenos días, Josep. Buenos días, Javier. Gracias por la introducción, por la presentación. Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir de nuevo a este webinar de Zender sobre ventilación. Como bien ha presentado Javi, soy Josep Castellà, soy director del negocio de ventilación precisamente de Zender España, Zender Group Ibérica, mejor dicho, y os quería dar la bienvenida a todos. Como siempre, esperamos que estéis todos bien de salud y que vuestras familias también. Y desde todo el equipo Zender os damos ánimos y de verdad esperamos que podamos volver a la máxima normalidad cuanto antes, desde luego. Mientras tanto, desde Zender contribuimos a mantener esa normalidad relativa y continuar con esas tareas de divulgación que siempre hemos realizado y que consideramos que son esenciales. Y precisamente por este motivo, como ya he comentado otras veces, Zender Group forma más de 20.000 personas al año y España precisamente es uno de los países más representativos en esa cifra. Y no vamos a dejar de hacerlo en estos momentos y siempre manteniendo nuestra visión. No hacemos charlas comerciales, sino que hacemos divulgación, compartimos experiencias y compartimos conocimientos. Espero que este webinar que vamos a dar os guste. Vamos a hablar precisamente de la versatilidad, palabra complicada, de las soluciones completas de las que vamos a hablar, mucho más allá de simplemente ventilar, sino adaptándose a cualquier situación, tipo de obra, ya sea nueva, reforma o sistema constructivo, sea tradicional, sea en madera, sea hormigón, viviendas industrializadas, precisamente hoy con la colaboración de Bowwall. Y todo ello aportando mucho más que solamente aire fresco y filtrado, que no está mal y no es poco, sino más allá, asegurando también el clima interior, el indoor climate, nuestro lema. ¿Qué pasa con la temperatura del aire? ¿Qué pasa con la humedad? ¿Lo podemos también controlar todo? ¿Podemos integrar todos estos sistemas en uno? Bueno, pues este tipo de cuestiones son las que precisamente queremos resolver en este webinar y en los siguientes. Así que, de verdad, espero que os gusten, espero que no os los perdáis, que sigáis conectados. Os dejo ya con la charla de Alex, perdón. Aprovecho precisamente para felicitar a todo el equipo Zender y cedo ya a Alex, quien nos va a dar precisamente esta presentación. Adelante, Alex. Gracias, Josep. Buenos días a todos. Soy Alex y antes de comenzar me gusta siempre dar esta breve introducción de Zender, de quiénes somos y del grupo en el cual formamos parte.
Zehnder es una marca que pertenece al grupo Zehnder Group, que es un grupo multinacional suizo que tiene presencia en todo el mundo. ¿Vale? Como decía Josep, es un grupo que apuesta por las formaciones y que forma más de 20.000 clientes al año. El grupo Zehnder ya tenía presencia en España desde hace más de 30 años gracias a su marca Runtal, una marca de alto standing de radiadores de diseño y toalleros. Es una marca que muchos de vosotros seguramente conozcáis. Es una de estas líneas de negocio del grupo Zehnder. El grupo Zehnder, pues ya a finales de los 90, era uno de los primeros fabricantes de radiadores del mundo y además el primer fabricante de toalleros de baño. Pero a partir del año 2000 decidieron empezar a desarrollar la ventilación doméstica de alta eficiencia, buscando un concepto que además hoy veremos en profundidad, un concepto de sistema completo y de altas prestaciones, convirtiéndose de esta manera en el líder en este segmento, facturando más de 300 millones de euros. Hasta el año 2010 no fue cuando se decidió introducir también esta línea de negocio perdón, de la ventilación interior confortable a España, ¿vale? De la mano de la introducción de las viviendas de consumo casi nulo y de la aparición de los estándares como Passive House, con quien Zehnder tiene una estrecha relación. Como decíamos, las líneas de negocio de Zehnder son los radiadores de diseño, tanto la parte de Zehnder como la marca Runtal, la ventilación interior confortable, los sistemas radiantes de calefacción y refrigeración, que poco a poco les vamos a dar un poco de protagonismo en estos webinars, y las soluciones de aire limpio. Una vez vista esta imagen por encima de Zehnder, vamos a ver la materia en la que nos centraremos hoy. Hablaremos del sistema de distribución, del que hemos hecho breves introducciones en anteriores sesiones, pero hoy nos centraremos en características más técnicas, ¿vale? En el significado real de este sistema de distribución y dándole la importancia que se merece. Veremos sus accesorios, diferentes soluciones, características técnicas y hablaremos en concreto de la eficiencia y de la importancia de la estanqueidad del sistema. Y además, veremos los valores de pérdida de carga de un sistema en estrella, como puede ser el de ventilación de recuperación de calor. Además, veremos diferentes soluciones constructivas en la cual contamos con la participación de Eloy Tarrés, que nos explicará su punto de vista, su punto de vista profesional en el día a día de la introducción de estos sistemas de ventilación en viviendas prefabricadas o en viviendas industrializadas. Y por último, hablaremos del sistema completo y hablaremos de la ventilación climática, que será esta combinación de la ventilación con un aporte de climatización, tanto en frío como en calor. Daremos una introducción del sistema radiante y hablaremos del sistema ideal, dando pie a lo que veremos en la próxima sesión, ¿vale? Veremos el sistema completo, sistema ideal. Decíamos, hoy nos centraremos en el sistema de distribución, ¿vale? Y ahora, para que nos podamos hacer una idea en qué nos estamos situando, podemos ver esta representación en la sección de la vivienda. Estos conductos de distribución, estos que podemos ver aquí, son conductos que son construidos en polietileno de alta densidad. Es un material de alta calidad apto para uso alimentario. Además, cuenta con una membrana antibacteriana CleanTile, que nos cuenta con ciertos beneficios. Uno de ellos, el tener este revestimiento interior liso, nos genera una pérdida de carga baja y además nos previene de tener problemas de acumulaciones de suciedad o de polvo. Por lo tanto, garantizamos que nuestro conducto esté limpio. Además, su exterior es corrugado para hacer un conducto fácil de trabajar, además de ligero, y que ayuda a un fácil montaje. Es un sistema altamente estanco, tiene una alta estanqueidad y sus accesorios, ¿vale?, que podemos ver en la parte derecha, garantizan evitar posibles fugas, que más adelante veremos la importancia de esto último, de evitar las fugas y de garantizar que mi sistema sea estanco. Además, es un conducto que tiene una alta, gran resistencia a la deformación, lo que hace una opción muy interesante y versátil para adaptarse a diferentes soluciones. En las imágenes de la derecha podemos ver estos accesorios que
que indicábamos, pues los tapones, para durante el proceso de la instalación evitar la introducción de suciedad en el interior de nuestro sistema, las juntas tóricas para garantizar que cada una de estas uniones sean estancas, evitamos las fugas, y además estos rácores de unión para estas uniones de tramos del tubo construidos en polietileno de media densidad, que mediante este material translúcido podemos comprobar y verificar que se ha realizado esta unión de manera correcta, utilizando las juntas tóricas que garanticen la estanquidad y garanticen el evitar estas fugas. Por último, en la imagen inferior a la derecha, vemos una imagen por el interior de una boca en la que nos encontramos un regulador de caudal. Este regulador de caudal lo veremos en profundidad hoy, porque es un accesorio imprescindible para equilibrar el sistema, para tener un sistema que sea equilibrado. Decíamos que estos conductos nos ofrecen una amplia opción a la hora de instalar. Podemos conducirlos por suelos, por paredes, por techos, por falsos techos, pero además lo podemos incluir en capas de aislamiento o en capas de hormigón, ¿vale? Además, es un sistema totalmente compatible. ¿Y qué me refiero con sistema compatible? Me refiero que podemos tener un tramo con conducto circular y para aquellos tramos en los que tenemos algún tipo de inconveniente, como puede ser la altura del conducto, podemos pasar a un conducto plano con una menor altura y así dar una solución a esta problemática. Aquí vemos unas diferentes imágenes, ¿no? Instalaciones en las que teníamos pues, diferentes partes de la instalación, en las que podríamos ir con este conducto circular, y luego otra mitad de la instalación o otra parte en la cual tenemos algún tipo de inconveniente, la utilización de este conducto plano. En las imágenes de la derecha, además, podemos ver estos accesorios para realizar el cambio de sección de tubo circular a este tubo plano con menor altura. Entramos en las características del conducto. Y en la parte de izquierda, en la imagen, en la gráfica de la izquierda, lo que vemos son las velocidades de aire y los diferentes diámetros. Este conducto nos ofrece dos opciones. Un diámetro de 75 milímetros o de 90 milímetros, diámetros exteriores. Dependiendo de qué diámetro escojamos, tendremos un caudal de aire u otro a una misma velocidad, obviamente por este incremento o disminución del diámetro. La velocidad de aire de trabajo recomendado a velocidad normal es de 2 metros segundo. ¿Qué significa? Que con un conducto de 75 milímetros pasaremos más o menos redondeando un caudal de 20 metros cúbicos hora y con el tubo de 90 de 30 metros cúbicos hora. ¿Dónde marcamos nuestro máximo? ¿Dónde limitamos esta velocidad para evitar posibles inconvenientes, sobre todo acústicos, en el punto de unión con la boca? En 3 metros segundo, ¿vale? Este sería el rango recomendado de trabajo. 3 metros segundo sería nuestro máximo, que nos supone unos 35 metros cúbicos hora con un conducto de 75 milímetros y de 45 metros cúbicos hora con un conducto de 90 milímetros. ¿Qué significa? Que en la parte derecha podemos analizar, una vez tenemos estos caudales, la pérdida de presión de cada uno de estos conductos por metro. Si entramos a analizar de manera rápida, vemos que el conducto de 75 serán estas líneas marcadas en un gris más claro y el color más oscuro serán las líneas que nos ofrecen los datos del Confotube de 90 milímetros. La pérdida de carga a velocidad recomendada de 2 metros segundo para el conducto de 75 milímetros es de 1,3 pascales por cada metro. Y la velocidad máxima es de 3,8 pascales. ¿Vale? Ahora diréis, ¿y por qué nos indica estos valores? Porque luego más adelante analizaremos los valores de pérdida de carga y la importancia de un sistema de distribución con una pérdida de carga muy baja. En el conducto de 90 nos encontramos que por cada metro, a velocidad recomendada de 2 metros segundo, tenemos una pérdida de carga de 1,2 pascales y a velocidad máxima de 2,3 pascales. Ahí podemos ver además un análisis de esta pérdida de carga teniendo en cuenta la longitud del conducto, si es de 1, 10 o 20 metros. También añadir
todos estos datos que tenéis aquí los tenéis en un documento que se os ha facilitado por el grupo, por el chat de la sesión, y ahí tenéis una serie de documentaciones técnicas en las cuales podéis ir comparando y podéis ir siguiendo la sesión con estos papeles delante, o estos papeles o estos documentos delante. Así que creo que os serán de ayuda. Además, decíamos, dos tipos de conducto, un conducto circular o un conducto plano que nos ofrece una menor altura, una altura de 51 milímetros, y de esta manera tenemos un conducto que nos va a dar una solución para diferentes opciones, ¿no?, en las que tengamos algún inconveniente, sobre todo de temas de altura. Aquí analizamos igual, de manera también más ligera, la velocidad del aire de 2 metros segundo, que decíamos que es la recomendada de trabajo, nos ofrece 30 metros cúbicos hora, y la velocidad máxima de trabajo de 45 metros cúbicos hora. ¿Qué significa? Que la pérdida de carga de este conducto, el Confotube FLAT 51, en caudal normal de trabajo, será de 1,1 pascales por cada metro y a velocidad máxima de 2,2 pascales por cada metro. Además, este conducto cuenta con una serie de accesorios para facilitar su manejo y su instalación. Como podéis ver, en esta gráfica además contamos con las curvas de pérdida de presión de la curva horizontal y de la curva vertical, ¿vale? Accesorios que nos permitirán una facilidad a la hora de instalar el conducto. Estamos hablando de pérdidas de carga, de la importancia del sistema. Y ahora entraremos en hablar de la eficiencia energética. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque ahora hacemos como un break para retomar todo lo que hemos visto hasta ahora. Aquí podemos ver una fórmula para calcular la eficiencia energética teniendo en cuenta las comparativas de temperatura, ¿vale? La capacidad de intercambio de calor. ¿Vale? Aquí tenemos las temperaturas exteriores y las temperaturas interiores. Exteriores, la temperatura a la que recojo el aire y a la que lo expulso una vez hemos producido el intercambio. Y en el interior tenemos este aire viciado que recogemos y luego el aire que impulsamos, ¿vale? Con esta toma de temperaturas obtenemos un 94% de eficiencia. Vale. Este valor por sí solo no nos ofrece mucha información. Nos ofrece información de la capacidad de intercambio que tendrá el recuperador. Pero en anteriores sesiones decíamos, no es únicamente importante tener en cuenta un recuperador con altas características, sino que hay que tener en cuenta un sistema completo, con altas prestaciones, todo el sistema. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos que este 94% viene relacionado a el caudal de impulsión y de retorno. ¿Qué queremos decir? Que hay que garantizar que el caudal que se impulsa y que se recoge del interior está equilibrado. Tenemos un sistema totalmente equilibrado y para ello hay que evitar las fugas. Si tenemos el mismo ejemplo, las mismas temperaturas, pero en cambio tenemos un sistema desequilibrado, vemos que este factor, que es imprescindible garantizar que sea uno, que tengamos un sistema equilibrado, pasa a no estar equilibrado y por lo tanto, con las mismas condiciones, tenemos una disminución de la eficiencia a causa del sistema de distribución. Tenemos una pérdida de 15 puntos en esta eficiencia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que no únicamente el recuperador me va a ofrecer estos altos valores de eficiencia, sino que es el cómputo total del sistema de distribución y el recuperador. Una vez vista la importancia de este equilibrado y de tener un sistema equilibrado, vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Vamos a analizar las pérdidas de carga de los diferentes componentes que encontraremos en nuestra instalación para llegar al punto final y tener que equilibrar la instalación. Aquí, para que nos pongamos en situación y sepamos más o menos de dónde salen todos los números, el ejemplo es una instalación tipo con un recuperador Q350, con un silenciador de 8 y 7 conductos de impulsión. ¿Vale? Para hacerlo un poco más ameno y más ligero, analizaremos únicamente 3 de estos conductos. ¿Por qué os intento poner en situación? Porque cuando veáis los números, quiero que sepáis de dónde vienen. Si tenemos un recuperador 350, hemos dicho que tendremos 7 conductos y anteriormente habíamos indicado que el caudal de trabajo es de 30 metros cúbicos con un tubo de 90, tendremos un caudal
total de 210 metros cúbicos hora. ¿Vale? Por lo tanto, en estas gráficas de pérdida de presión tenemos marcada la pérdida de presión a 210 metros cúbicos hora. ¿Vale? Es únicamente porque es la instalación que estamos planteando en este momento. ¿Qué podemos ver? Bueno, que ese sistema tenemos la conexión del exterior con el recuperador y del recuperador con el silenciador, más con la placa de distribución. Si calculamos la pérdida de presión por cada metro con este caudal que hemos dicho que nos ofrecerá este caudal máximo que tenemos en esta instalación, vemos que por cada metro de conducto tenemos una pérdida de carga de 2 pascales y que por cada codo de 90, en este caso tendremos un codo de 90 para la parte exterior y un codo de 90 para la parte interior. La pérdida de carga de estos codos es de 4 pascales por cada codo. ¿Qué quiere decir? Tenemos en cuenta que los numeritos que tenemos en la parte izquierda hacen referencia a cada uno de estos componentes que vamos a analizar y ahora mismo trabajaremos el punto 1 y punto 2, que ahora mismo están identificados. La longitud del primer conducto es de 5 metros, teniendo en cuenta estos valores de pérdida de carga, tenemos una pérdida de carga en este tramo de 14 pascales. En el tramo número 2 tenemos una longitud de 8 metros y por lo tanto, teniendo en cuenta estos mismos valores, una pérdida de carga de 20 pascales. Estos valores luego los retomaremos. Punto número 3, el silenciador. ¿Vale? En este caso decíamos que tendríamos un silenciador de 8 porque tendríamos 7 conductos de impulsión y 7 de extracción. Si trabajamos con este caudal de 210 metros cúbicos hora, analizamos la pérdida de presión y obtenemos que la pérdida que nos genera este componente, este silenciador, es de 6 pascales. Y entramos a analizar los conductos, ¿vale? Nos encontramos con 3 conductos, número 4, 5 y 6, que tienen una longitud de 7, 14 y 4 metros respectivamente. Teniendo en cuenta los datos anteriores, para refrescar, son de 1,2 pascales por cada metro de conducto, teniendo en cuenta la velocidad de trabajo de 2 metros segundo de la velocidad del aire, tenemos que la pérdida de carga de este tramo del conducto número 4 serán 8,4 pascales, del conducto 5, 16,8 y del conducto 6, 4,8 pascales. Vale, aquí podemos ver que este sistema, tenemos un conducto, el conducto 4 es la mitad del conducto 5. Y podríamos llegar a decir que esta pérdida de carga al final es el doble. Obviamente será el doble. Pero esto no supone una gran importancia, que el conducto 5 sea el doble de largo que el conducto 4 nos implicará un gran problema a la hora de equilibrar el sistema. Bueno, hay que tener en cuenta que la pérdida de carga del propio conducto de distribución no es elevada. Hablamos de 1,2 pascales por cada metro. Y además, contamos con el resto de componentes que vienen detrás. Y por lo tanto, si analizamos la pérdida de carga total, nos encontramos que en el último punto del conducto 4, la pérdida de carga total, acumulada con el resto de componentes, será de 48,4 pascales. Y el conducto 5 de 56,8 pascales. Por tanto, estos 8 pascales de diferencia entre un conducto y el otro, teniendo en cuenta un total de 50, tampoco nos genera una gran problemática. En el conducto 6, también en el total, tendremos una pérdida de carga de 44,8 pascales. Ahora tenemos esta instalación, ¿vale? Pero hemos dicho que es imprescindible garantizar que el sistema esté equilibrado, correctamente equilibrado y que no tenga fugas, ¿vale? Hemos de hacer una medición de todos los conductos y ser conscientes de que el caudal total es el mismo que me está ofreciendo la máquina, de que no tengo ninguna fuga, ninguna pérdida de caudal durante el sistema de distribución. Para ello, hay que realizar una puesta en marcha. Una puesta en marcha en la que haremos una lectura de los caudales de cada una de las diferentes bocas. Una vez obtenemos estos caudales, podemos analizar si tenemos un caudal mayor o menor o similar al que se había previsto por estudio, ¿vale? Hay que garantizar a la hora de hacer esta regulación, esta puesta en marcha, que la medición con este anemómetro, es un accesorio, es un aparato que nos permite leer estos caudales y estas velocidades en cada boca, se haga una lectura perfecta,
que no haya ninguna fuga, porque estas fugas nos provocarán fugas, vengo a referir que a la hora de poner este cono nos cubra la totalidad de la boca, porque si tuviésemos alguna fuga o alguna medición incorrecta, nos desvirtuaría la situación, por lo tanto no tendríamos datos reales. Si comparamos los datos que teníamos anteriormente con esta instalación que fuese real, nos encontraríamos que alguna de esas bocas habría que regular. ¿Dónde regularíamos? En las bocas en las que tenemos un caudal mayor del previsto, ¿vale? ¿Y cómo? Con estos reguladores de caudal. Este regulador que podéis ver en la imagen de la izquierda. Es un regulador que cuenta con unos discos de diferente diámetro y que se colocan directamente dentro de la boca. Si recordáis las primeras imágenes que hemos visto del conducto, teníamos una imagen en la que se veía, que hemos dicho que era importante. Escogiendo el disco que me genera pérdida de carga que me interesa, soy capaz de equilibrar el sistema y de garantizar que el caudal que tengo en cada una de las diferentes bocas es el estrictamente calculado previamente en estudio. Por lo tanto, tengo un sistema que estará equilibrado y además me garantizo no tener fugas durante el proceso, porque me garantizo que los caudales totales son acordes a los que me está ofreciendo la máquina y por lo tanto sé que no estoy perdiendo caudal por alguna fuga. Por lo tanto, esta es la importancia de tener el sistema equilibrado. ¿Y cómo se realiza este equilibrado? Teniendo en cuenta estos accesorios y una buena medición de los caudales. Entramos en diferentes soluciones, porque decíamos, bueno, es un sistema de distribución que nos permite adaptarnos a diferentes sistemas constructivos, a diferentes soluciones. Aquí tenemos un ejemplo. Nos podemos adaptar a las necesidades de una vivienda construida en madera. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se realizó esta distribución, fue tanto por suelo como por paredes, con tubo plano, para así perjudicar menos en la altura a la hora de colocar pues, estas paredes o estos suelos. ¿Vale? Nos adapta. Al final es un sistema que se adapta a las diferentes soluciones y que luego interiormente nos ofrece una solución que no rompe con la estética de la construcción. ¿Vale? Tenemos aquí una imagen pues, bien de la sala de máquinas o bien de uno de estos dormitorios. Además, se puede realizar también este sistema en cualquier otro tipo de obra, como puede ser una construcción convencional. Una solución también muy interesante es incluir este sistema de distribución en el forjado o en la losa, en esas viviendas en las cuales en el proceso de construcción ya se tiene prevista la ventilación. Y de esta manera nos aseguramos tener el sistema perfectamente distribuido y sin tener ningún impacto en el interior, diríamos, de la vivienda. Aquí podemos ver estos sistemas de distribución en este forjado, sobre todo en viviendas prefabricadas, que es donde más se puede contar con esta previsión. ¿Vale? Por lo tanto, hemos visto un sistema que nos garantiza no tener fugas, nos garantiza una calidad en el aire que circulará por dentro gracias a esta membrana CleanSide antibacteriana y nos ayuda a la reducción de polvo y además, añadiendo esto del polvo, con estas soluciones, al tener dos puntos de unión, tanto en el silenciador como en la boca, tengo un fácil acceso para la limpieza. Por lo tanto, podemos utilizar cepillo que nos genera una depresión en el conducto y limpiar este conducto de alguna suciedad que pueda quedar en el interior. Por lo tanto, es un sistema que se adapta a las diferentes opciones constructivas y que nos da solución a cada una de estas diferentes opciones. Vista esta parte, doy paso a Eloy Terrés, CEO de Bogol, que nos explicará su punto de vista y su experiencia en la construcción de casas pasivas industrializadas. ¿Vale? Eloy, te doy el paso. Bien, muchas gracias, Alex. Perfecto. Yo os haré un poco una... Ahora sí, Eloy, te hemos recuperado. Sí, se ha colgado todo. Bien, presidente, vale. Perdona. Ahora sí, perfecto. Pues te cedo la palabra, ¿vale? Venga, pues vamos un poco... Gracias, Eloy. Lo que hacemos... un poco os cuento, es una empresa que empezamos a desarrollar el sistema prefabricado aprovechando la crisis de 2007-2008
y lo que intentamos es, todo lo que habíamos aprendido en el pasado, pues intentar utilizar o crear un nuevo sistema de construcción un poco aprovechando las ventajas del prefabricado. El sistema prefabricado tenemos rapidez, tenemos calidad, tenemos la seguridad en la construcción y otras ventajas, pero siempre hemos pensado que no se han desarrollado suficientemente bien porque han ido siempre en contra de los actores principales del sector, es decir, se han puesto en contra pues, de los propios arquitectos o de los propios paletas y sistemas más tradicionales de construcción. Tanto por nosotros ha sido una prioridad intentar aprovechar también las ventajas de los sistemas tradicionales, es buscar el uso de materiales ya conocidos y de profesionales que conocen el sector de la construcción. Un buen yesero, un buen pintor, un buen arquitecto ayudan a tener el sistema de construcción que por cultura tenemos. ¿De acuerdo? Otra de las ventajas o de las cosas que teníamos claras es que necesitamos una construcción sostenible y esto nos ha llevado a partir de entrar y de trabajar en ventilación, en hermeticidad y en aislamiento, en buscar una casa de bajo consumo. Dentro del bajo consumo nos hemos centrado muchísimo en lo que sería el estándar Passive House, que creo que reúne muchas de las ventajas que estábamos buscando, ¿no? Y además, como gran parte somos de la parte más ingeniería, el hecho de poder medir y tomar datos del funcionamiento de una vivienda, creemos que es un estándar que nos ayuda mucho. A partir de aquí, ¿qué hacemos en Google? Hacemos casas sostenibles, casas pasivas, siempre a medida. Son casas que se hacen a medida de cada proyecto, pero se utilizan o se construyen de forma industrializada. O sea, esos serían los 3 parámetros y un poco si los vemos, cuando decimos a medida, hablamos de que fabricamos exactamente el proyecto que nos trae el arquitecto. No tienes que adaptarte a un sistema existente, no son piezas prefabricadas, no son módulos prefabricados. Es totalmente personalizable. O sea, los técnicos pueden elegir adaptarse al diseño que les obligue la normativa o que por su diseño quieran hacer. Industrializada, evidentemente, si somos capaces a partir de este proyecto a medida, hacerlo de una forma rápida, utilizando sistemas tipo BIM con el software Tecla, conseguimos una precisión mucho más alta, evitamos los errores, reducimos los residuos, mejoramos el transporte, menos emisiones de CO2, es decir, estamos consiguiendo todas las ventajas del prefabricado, pero no prefabricando un producto, sino industrializando a partir de un proyecto hecho a medida. Esto además nos aporta, como ya sabemos, pues alta calidad, pocas desviaciones en precio y conseguimos, al industrializar, incorporar en la propia vivienda gran parte de producto un poco premium, un poco de gama más alta, a precios más razonables. Y esto nos permite, si somos capaces de hacerlo a medida y de forma industrializada, conseguir construir una casa sostenible bajo el concepto de casa de Passive House o siguiendo el concepto de estándar Passive House, aunque no siempre tenemos que certificar. Es decir, nosotros hacemos muchas casas que, aun siguiendo este estándar, finalmente no se certifican. Pero sí que tenemos máxima detalle en el aislamiento, en la hermeticidad, en la ventilación, en los cerramientos de alto rendimiento y también eliminamos cualquier puente térmico. A partir de aquí es muy fácil que si hacemos casas de bajo consumo y somos capaces de diseñarlas desde el principio, normalmente o prácticamente siempre son casas 100% eléctricas que no utilizan gas y evidentemente con esos bajos consumos es muy fácil vincularlo a un sistema de energía solar, con lo cual los consumos realmente se vuelven mínimos. ¿Cómo es este sistema? Bueno, en principio nosotros, es lo que os decía antes, cogemos a partir de cualquier proyecto arquitectónico, lo transformamos a Tecla, a un software ya especializado, para realizar la estructura a medida de cada proyecto. Este proyecto se calcula de forma individualizada, es decir, no vamos con paneles que siempre soporten las mismas cargas, sino que hacemos un proyecto totalmente a medida y, por tanto, nos implica hacer un cálculo a medida de cada proyecto. A partir de aquí, este proyecto BIM lo explotamos y nos trae una cantidad de paneles X por cada vivienda, sean 40, sean 70, sean 100, que esos paneles, cada uno de ellos, pues tiene determinado la carga que tiene que tener, la estructura que lleva, los aislamientos, etcétera. A partir de aquí lo pasamos a fabricación y aquí os paso unas imágenes un poco más rápido para centrarnos en lo que sería la integración del sistema de ventilación.
pues estas paredes es como saben, están a punto de carga para fábrica, se pueden transportar fácilmente y se puede montar. Para que os hagáis una idea, el montaje de una casa así, estaríamos hablando siempre de un tiempo menor a una semana. Una casa de 150 metros se puede montar en 3-4 días y una de 250 se puede montar en una semana. Os pongo distintos ejemplos porque es lo que os decía, el diseño no depende de nosotros sino del arquitecto. Aquí hay una vivienda pues, en doble planta con cubiertas planas, pequeñas casitas con cubierta inclinada, casas grandes con cubierta inclinada que en ningún momento parece que sea un sistema industrializado, una casa de 350 metros con cubiertas inclinadas, casa con cubierta plana, esta casa es certificable, será certificada en principio. Y esto, pues bueno, es un ejemplo de una casa muestra que tenemos disponible para cualquier visita, donde un poco podemos enseñar todo el producto. ¿Vale? A partir de ahí, estos paneles que hemos visto antes en 2D, que los pasamos a fábrica. Y en fábrica, es lo que os comentaba, tenemos la posibilidad de fabricar totalmente a medida, por tanto, los moldes lo que hacen es adaptarse a cada uno de estos paneles. O sea, nosotros no hacemos módulos, hacemos paneles en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Estos paneles son únicos cada uno de ellos. Es decir, podemos tener más de 40 tipos de paneles distintos o de secciones distintas, pero cada uno de esos paneles por cada casa es distinto. En este mismo panel ya integramos todo, integramos empezando por dentro, desde la parte de yeso hasta el acabado exterior de la fachada, incluyendo la estructura, incluyendo las ventanas, incluyendo aislamiento, instalación eléctrica, instalación de climatización. Por tanto, el panel, cuando llega a obra, ya lleva el yeso por dentro y el acabado prácticamente por fuera, pendiente de la fachada ventilado, del acrílico que se quiera poner. A partir de aquí, esto está testado por A+, certificado por ITEC, y para que os hagáis una idea de los primeros valores así un poco grandes, la resistencia al fuego estamos hablando de paneles de 120, tenemos una SD, o sea, una permeabilidad del aire prácticamente nula. Esto a nivel de passive, buscando una hermeticidad, nos ayuda muchísimo. A nivel de conductividad estamos en 0,20 y un aislamiento acústico de una reducción de 42 decibelios. Bien, centrémonos pues en lo que era la presentación y disculpad el retraso y la velocidad en pasar estas páginas. En primer lugar, os quiero hablar de por qué utilizamos Zehnder. Porque nosotros para nosotros la ventilación es el corazón de la casa. Es decir, nosotros en este momento no estamos construyendo ninguna casa que no lleve un sistema integrado de ventilación con recuperación de calor. O sea, se nos pide muchas veces intentar un tema de costes, reducir este punto. Es evidente que no podemos hacerlo si estamos haciendo casas herméticas, casas con muy buen aislamiento, lo que tenemos con ventanas de altas prestaciones, lo que no podemos hacer es no darle ventilación. Por tanto, en todo el desarrollo del producto, y Zehnder ahí nos dio un soporte importante, porque empezamos, yo creo, a entrar más en la parte del passive a partir de Zehnder. ¿Por qué? Porque hablamos de ventilación, hablamos de hermeticidad, hablamos de aislamiento, y esto nos llevó a hablar después de passive. Y por tanto, en todo el desarrollo de nuestro producto aprendimos, y utilizando el soporte y el producto de Zehnder, cómo integrar un sistema de ventilación en nuestros paneles. ¿De acuerdo? Evidentemente, ya no solo en la parte de diseño, sino cada obra es distinta. Os hemos dicho que no hacemos módulos, que cada casa es un mundo y, por tanto, constantemente nos aparecen distintas situaciones que pueden susceptibles de mejora o de hacer cambios o de equilibrados complejos o de algunas constantes. Este soporte técnico nos ayuda. Evidentemente, sabemos que Zehnder es un producto que está en la gama alta de productos y, por tanto, entendemos que este valor añadido sobre todo nos da la parte de formación. Desde hace mucho tiempo, y ya lo he comentado antes, somos ingenieros y nos gusta medirlo todo y nos hemos centrado siempre en el tema de rendimiento, eficiencia, esta recuperación, el equilibrado, que sea perfecto.
Pero realmente donde está la diferencia en una vivienda pasiva, en una vivienda que tenga ventilación, es en la palabra que para mí es clave, que es el confort. Realmente, cuando yo dejé de medir cosas y me di cuenta del confort que tienes en una casa pasiva, es cuando ya te das cuenta que no tiene mucho más sentido medir. Las diferencias son muy pequeñas. Hay que estar, hay que medirlo todo y hay que hacerlo. Pero la diferencia de confort para mí es la clave. Vale, os explicaré un poco a nivel de diseño. Nosotros, a partir de este proyecto que nos da el arquitecto, hacemos una transformación digital, como os he comentado, y dimensionamos también los equipos de ventilación, un poco a partir de los cálculos, a partir de cada caso, y definimos dónde se encuentra sobre todo la maquinaria principal, tanto el recuperador como los elementos principales de intercambio, silenciadores, etc. Normalmente intentamos que sea en un parking o en lavadero, pero nos adaptamos un poco a cada caso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente esta instalación respecto a la obra tradicional, lo que estamos acostumbrados, siempre es un equipo de un volumen muy importante. Es decir, ya no solo el recuperador, sino todos los equipos anexos que lleva, sea silenciador, sea los propios tubos mismos. Cuando tienes un distribuidor, un CV12, que lleva 12 tubos de impulsión y 12 de extracción, realmente aparece una cantidad de material importante dentro de la vivienda. Y en la obra tradicional no estamos acostumbrados a ceder espacio para este tipo de instalaciones. Para nosotros esto fue un poco una prioridad. Al tener la ventaja que utilizamos estos sistemas en visión 3D, nos permite hacer un poco un diseño de por dónde va a pasar cada uno de estos tubos, sobre todo en las zonas donde se acumulan, y nos permite en momentos determinados, por ejemplo, mover o variar el sistema de viga o el sistema de la estructura para permitir el paso más fácilmente de toda esta instalación. Por ejemplo, si tenemos un sistema de vigado que se encuentra que el sistema de paso de instalaciones es perpendicular, nos obliga a una perforación continuada de vigas. Por tanto, ¿qué hacemos? Podemos modificar, variar la orientación de este forjado para facilitar el paso de estos tubos, sean de 75 o sean de 90, aislados o no, por el propio forjado. Una vez tenemos este diseño definido, tenemos más o menos claro por dónde va, pues esto ya entra a nivel de fabricación y cada uno de estos paneles ya lleva en fábrica pues la posición y el tamaño de las instalaciones que tiene que llevar. Por tanto, en fase de fabricación, básicamente aquí a la derecha pues podéis ver un panel tipo de un forjado. Normalmente siempre intentamos trabajar toda la parte de tubería de Zehnder por los forjados, porque tenemos un espacio entrevigado, hay un grueso de 20 centímetros que permite fácilmente pasar el tubo más grande, que es el de 90. ¿Vale? A partir de ahí, estamos muy acostumbrados también a trabajar con las bocas que salen con punto redondo, como es esta que se ve en la imagen, porque es una pieza que al ser redonda nos permite pequeños desvíos de alineación que puede haber entre las placas. Que ya estamos hablando de milímetros, pero evidentemente esto, si ya viene hecho de fábrica, ya viene montado de fábrica, cuando tú lo colocas es evidente que puede generar, si es en recto, puede generar pequeñas desviaciones que son visibles al ojo. Esta es la forma más común de trabajar. Intentamos todas las impulsiones y extracciones llevarlas por la parte de forjado, pero también en algunos casos, bueno, aquí no me aparece, pero en algunos casos que, por ejemplo, tenemos que salir por pared, utilizamos el cambio de tubo redondo a tubo plano, que al tener un grueso solo de 45 milímetros nos permite ponerlo en la capa interior de la pared. Es decir, podemos llegar vía forjado, como se ve en la imagen, con tubo redondo de 90, hacer un cambio y pasar a un tubo plano que nos permite ir por la propia capa de compresión o por la propia pared, por dentro de los 6 centímetros que tenemos por el propio panel.
Evidentemente, y antes a lo mejor éramos bastante integristas en esto, intentábamos siempre meterlo todo por los forjados, pero al final hemos visto que en algunas situaciones, o por requerimiento o por cambios de última hora del proyecto, interesa muchas veces hacerlo directamente en obra y, por tanto, el sistema prefabricado, el sistema industrializado, lo que permite es combinar estas dos opciones. Tanto sea en el montaje de máquinas, como sea en el paso de tubos, como en cualquier otra situación, ¿no? A partir de ahí, otra cosa o un detalle que os voy a enseñar es que intentamos trabajar muchas veces los retornos, que normalmente trabajamos con tubo de 75, por losa. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con un sistema de cimentación en losa que nos permite pasar todos estos tubos de forma rápida, sin problemas de interveniencia con la obra, y una vez hecho ya difícilmente puede sufrir daños y por tanto nos funciona muy bien. En la parte de las fotos podéis ver perfectamente cómo los distintos paneles han llegado a obra con los elementos, pues en este caso pues 3 tubos por cada lado de 90 milímetros, ya con el conector preparado, porque a partir de ahí se pueden unir y terminar de hormigonar este pequeño punto de unión. Es decir, hemos unido los paneles, son paneles que pueden llegar a hacer hasta 7 metros, pero evidentemente hay momentos que tienen que juntarse. En este caso, seguramente todos estos tubos que veis ahí tendrán las bocas en la parte inferior, en el propio forjado, que ya se puede ver, pues aquí se puede perfectamente ver que hay la parte ya de yeso terminada. Pues la boca queda en este punto. ¿De acuerdo? Bien, y un poco adelantándonos a lo que seguramente serán los próximos webinars, os quiero contar cómo climatizamos porque tiene mucha relación con la ventilación. O sea, en primer de todo, ya os lo he dicho antes, primero es la ventilación. No hacemos ninguna casa sin ventilación. Ya os lo he dicho, que hacemos casas herméticas y por tanto tenemos que ventilar para aumentar salud, para aumentar confort, para reducir consumo. Aparte de ventilar, hay otro elemento que tenéis que tener muy en cuenta que seguramente ya depende del sistema de construcción. Es decir, nuestras paredes son macizas, nuestro sistema de cimentación es una losa de hormigón, nuestros forjados son macizos, con lo cual tenemos una inercia térmica muy grande en nuestras casas. Esto, que por ejemplo no pasa en otros sistemas ligeros de construcción, como el caso de madera, o en algún tipo de construcción más tradicional, o sea, esto se parece más a una construcción de hormigón macizo o un hormigón o de mampostería antigua. Tanto la pared acumula energía y hace una función como de batería. Esto permite que los cambios de temperatura que se puedan dar en el exterior no afecten tan rápidamente al interior porque tienes una inercia térmica que te permite matizar o frenar los cambios bruscos que estás teniendo en el exterior. ¿De acuerdo? A partir de ahí, nosotros con estas dos variables, es decir, tenemos una ventilación, por tanto siempre estamos ventilados y siempre tenemos una inercia térmica muy grande, creemos que nos daba mucha ventaja, que así lo planteamos, en optar por una opción prioritaria a la hora de climatizar. Esta opción de climatización, que es la principal, sería utilizar la propia ventilación aprovechando toda la distribución de tubería que tienes en todas las habitaciones, tanto sea por extracción como para impulsión, y combinarlo con un equipo que seguramente que ya conocéis, que es esta ConfoPost, que está encima de la propia máquina, del propio recuperador, que vinculado a un equipo de aerotermia nos permite, aprovechando toda esta distribución de tubos, poner calor o frío en este propio aire. Es decir, el recuperador, con una eficiencia sea del 90% o la que sea, recuperamos una parte de temperatura. En invierno, por ejemplo, está entrando pues, a 17, 18, 19 grados. Le añadimos esta ConfoPost, esta batería de calor, que lo que hace es aportar algo más de temperatura a las distintas habitaciones. Esto reparte la temperatura en toda la casa y te mantiene la casa constantemente a una temperatura más o menos que tú le hayas fijado. Evidentemente, si esto te ayudas con la inercia de la propia vivienda, tú consigues temperaturas prácticamente constantes durante todo el año. En invierno seguro y en verano, que le cuesta un poco más, pero ¿por qué? Porque la potencia que puede aportar esta maquinaria es un poco más justa en frío, pero te permite refrigerar la casa durante todo el tiempo.
Esto funciona muy bien en un 95% de las horas del año, que es prácticamente siempre. Pero tiene una limitación, depende del tamaño de la vivienda, depende de la aportación solar que puedas tener, depende de factores como el uso de la propia vivienda. Es evidente que si tienes dos niños con una fiesta con sus amigos en la piscina, la ventana de la puerta está abierta, pues ahí hay una entrada de calor en pleno verano que este equipo, aportando esa refrigeración, puede no ser suficiente para mantenerlo. Pero estamos hablando que estamos cumpliendo prácticamente siempre con la capacidad o con la potencia que necesitamos. Evidentemente, si estamos climatizando, esto nos obliga a aislar los mismos tubos de impulsión para evitar pérdidas en la distribución de esta temperatura y también para evitar condensaciones dentro del propio tubo. Esto se hace tanto en obra tradicional, pero en nuestro caso, si tenemos que poner unos tubos dentro de un propio forjado y sabemos que será una impulsión, esa impulsión queda aislada para evitar ya no solo la pérdida de carga, como comentaba antes Alex, en la distribución de los tubos, sino la pérdida de temperatura en todo este proceso. Evidentemente, si, como el caso, por ejemplo, que os comentaba, de que hay unas pequeñas horas al año que no es posible mantener esa temperatura óptima, lo que hacemos es vincular, sobre todo en las zonas de día. En las zonas de noche no hay prácticamente nunca ningún problema. Siempre tenemos la temperatura constante, la Confopost aporta el frío y el calor necesario. Además, son zonas que no tienes muchas variaciones de temperatura. En cambio, una zona de día con 50 metros cuadrados libres, con grandes aberturas, con impacto o con posible error o posible impacto de la aportación solar, porque las protecciones solares pues, no están funcionando, se han dejado abiertas la puerta, pues en ese punto es donde normalmente complementamos esta aerotermia o este sistema de ventilación y climatización por ventilación con algún tipo de fan coil, sea en falso techo o sea con split puntual. ¿De acuerdo? Esto es un sistema que funciona muy bien y además normalmente lo combinamos prácticamente siempre con una domótica que nos permite controlar perfectamente la temperatura de las distintas habitaciones, nos permite controlar la entrada de agua caliente o fría en la propia Confopost, en la propia batería, y esto nos permite graduar la temperatura prácticamente durante todo el año sin ningún problema. Evidentemente, estos sistemas domóticos, además si se añaden controles solares, se añade control de presencia, te da un complemento global a la casa, ya no solo de climatización, sino de seguridad y de confort. Cuando además buscamos ya un confort absoluto, en algunos casos lo combinamos con una estructura o con un sistema radiante de climatización. Sistema radiante que también veréis en las próximas presentaciones. Básicamente utilizamos el sistema radiante de Zehnder y este sistema radiante lo utilizamos o lo integramos dentro de nuestro propio panel. Aquí podéis ver una imagen de una termográfica de un sistema radiante funcionando, pero esto lo que nos consigue aportar es una constante absoluta durante todo el año. Esto estáis viendo una imagen de la domótica durante 3 meses en que la temperatura está marcada a 22 grados y siempre está a 22 grados. Y esos pequeños picos que veis diarios son las entradas de sol durante las horas de la mañana que dejan subir la temperatura y vuelve a bajar, porque estamos hablando de 1 grado, medio grado, 1 grado, 1 grado y medio, que evidentemente reduce el consumo para mantener esta temperatura. Pero yo os diría que el sistema de climatización utilizando la Confopost, una batería de calor-frío, vinculada a la ventilación junto con un sistema radiante, es el máximo confort posible que se puede obtener en una casa. Nosotros lo integramos y la verdad es que nos funciona muy bien. Evidentemente, no todo el mundo puede permitirse a veces un sistema de climatización así y en algunos casos que el precio o el ajustar los costes es una prioridad, lo que seguimos es separar la ventilación de la climatización. Si en estos casos lo que hacemos es montar un sistema de ventilación tal y como hemos ido hablando hasta ahora, pero la climatización la utilizamos con una bomba de calor estándar que tiene muy buenos rendimientos y que al final, sobre todo, nos funciona también muy bien gracias a la inercia térmica que antes comentábamos. ¿De acuerdo? Por tanto, en resumen, en cuanto a climatización, lo que os decía,
La opción de Confopost vinculada a la ventilación funciona muy bien. Puntualmente puede necesitar ayuda en algunos casos. Tenemos casas que no llevan el soporte de fan coil, pero funciona muy bien. Si esto además se controla domóticamente, aún funciona mejor. Y si ya quieres un confort absoluto en todas las casas y además muy personalizado por cada habitación, por distintos usos de distintas personas, evidentemente la solución con techo radiante funciona también muy, muy bien. A partir de aquí, conclusiones y para ya terminar, lo que os diría es que las viviendas tienen que ser sostenibles, tienes que conseguir una ventilación, tienes que conseguir un buen aislamiento, tienes que conseguir una buena hermeticidad y eso implica centrarse en un estándar, sea el Passive House o sea otro parecido, pero que buscan un consumo mínimo, una máxima y un máximo confort. Para nosotros esto tiene que ser el modelo de casa para los próximos años. Y no solo tenemos que conseguir eso, sino cómo lo hacemos. Es decir, una construcción tiene que ser, para nosotros creo que el sistema de hacer una construcción industrializada totalmente a medida es el futuro. O sea, no hacer todas las casas iguales, sino que cada uno pueda hacerse su casa con sus artesanos, con su cocina, con los detalles que él quiera, pero con un tiempo realmente reducido, aprovechando las ventajas de un sistema industrializado. Una casa de estas que construimos lo podemos llegar a hacer entre 3 y 4 meses. Con lo cual, creemos que el futuro pasa por casas sostenibles, por casas pasivas que sean totalmente a medida, totalmente personalizadas y con un sistema industrializado. Hasta aquí mi presentación. Disculpar el problema de comunicación que ha habido y paso la palabra a Alex otra vez. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Eloy, por al final tu aportación. Creo que ha sido muy interesante ver las diferentes soluciones y cómo adaptarse a cada condición, a cada problemática que nos podemos encontrar. Y animo a todo el mundo que pueda tener alguna duda, que podéis utilizar el canal de el chat de la sesión para emitir estas preguntas, tanto para Eloy, como en este caso para la parte restante, la parte que ofrecemos nosotros, para dar solución a todas vuestras consultas o temas que hayan podido quedar un poco en el aire. Entonces, os animo, si tenéis cualquier consulta, que la enviéis en este chat y en la sesión final, junto con Javier Pérez, os daremos respuesta a estas consultas. Seguimos con un poquito con lo que nos ha dado un poco de paso Eloy, ¿vale? Hemos hablado del sistema de ventilación, hemos hablado del sistema de distribución, de la importancia de que estos sistemas encajen perfectamente y nos ofrezcan las máximas prestaciones, tanto en un sistema de distribución con una baja pérdida de carga que me garantice unas características de salud y además una recuperación también con altas prestaciones que me ayude a tener un sistema completo y además acompañado en algunos casos incluso de un aporte de climatización, como nos había comentado Eloy. Ahora hablaremos un poquito por encima de la ventilación climática, ¿vale? De este concepto que llamamos ventilación climática, que es aportar a esta ventilación un plus de climatización, tanto para frío como para calor, con un sistema que encaje perfectamente esta climatización con la ventilación, con un control conjunto que me permita regularme según necesidades y adaptarme a cada condición. En este caso, uno de estos sistemas será el Confopost, que intentaremos analizar muy por encima hasta dónde podemos llegar, qué nos ofrece, pero que en las próximas sesiones entraremos al detalle y veremos estas características técnicas de estos sistemas. En este caso vamos a ver dos comparativas, que tendremos en este caso una vivienda de 100 metros cuadrados y en el siguiente que veremos adelante de 140 metros cuadrados. Y veremos las diferencias cambiando pues, un recuperador que me ofrezca más o menos caudal, una batería mayor o menor dependiendo también de las necesidades de la vivienda. Si tengo un recuperador mayor, a priori tendré un silenciador también mayor y cambiaremos entonces también la batería, una batería más grande o una batería más pequeña. De esta manera veremos más o menos qué opciones nos permite y hasta dónde podemos llegar con estas soluciones. En la derecha podéis ver una tabla de características en la que nos indican
Pues las potencias térmicas dependiendo del caudal de aire al que estamos trabajando, 150, 200, 300 metros cúbicos, tiene una temperatura del agua en calor de 55, 50. No entraremos al detalle en esta tabla, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que se han cogido unos valores de referencia, pero que estos valores siempre pueden ser diferentes. Podemos ajustarnos a nuestras necesidades, teniendo temperaturas de impulsión más altas, más bajas, siempre dentro de unos criterios de seguridad. Tampoco vamos a enviar, por ejemplo, un aire muy caliente por los conductos porque pueden provocar daños. Por lo tanto, en este caso se ha cogido una temperatura del aire de impulsión de 40 grados en calor, ¿vale? ¿Qué nos ofrece esta batería con Fopos 6? Nos ofrece 2 kilovatios de potencia térmica, lo que supone una carga de calefacción de 20 vatios por metro cuadrado, teniendo en cuenta pues, esta vivienda de 100 metros cuadrados. En refrigeración, la potencia que me ofrece la batería es de 2,21 kilovatios y la carga de refrigeración de 22 vatios por metro cuadrado. ¿Qué podemos decir entonces con esta solución? Bueno, que es una solución que, como comentaba también Eloy, encaja perfectamente con las necesidades de una vivienda pasiva o de una vivienda con una alta categoría energética, como puede ser una A+. Una vivienda en la que las demandas energéticas serán más bajas. Y de esta manera tenemos un sistema de ventilación que además nos ofrece ese plus de climatización para frío y para calor que me sirve para dar cobertura a mis necesidades térmicas. En este caso, cuando hablemos de ventilación climática, tenemos que estar siempre un poquito, más o menos, cercanos a la renovación hora, con el caudal de aire, ¿vale? del recuperador. De esta manera tenemos una mayor capacidad de aporte de esta potencia en refrigeración y en calefacción. Decíamos, vamos a comparar dos casos para tener como dos puntos de vista, una vivienda más pequeña y una más grande. Y cambiaremos también sus componentes, su recuperador y sus baterías. En este caso tenemos una vivienda de 140 metros cuadrados, un recuperador con FOERQ 450. Trabajaremos sobre un caudal de 400 metros cúbicos hora y una batería con FOPOS 10. Esta batería es un fan coil en línea, ¿vale? en la línea de impulsión. Y lo mismo, la carga que me ofrece en calefacción será de 24 vatios por metro cuadrado y en refrigeración de 27 vatios por metro cuadrado, teniendo en cuenta estos valores de referencia que se han escogido. Lo mismo, podemos cambiar y en verano, podemos coger una temperatura de impulsión, en vez de 7, de 10, que es más recomendable, incluso de 12, de 15. Podemos regular o cambiar las necesidades acorde a lo que necesitamos en nuestra vivienda. Lo mismo, en este caso estamos dentro de las necesidades de una vivienda pasiva o una etiqueta energética A+. Que recordar, una vivienda pasiva nos pide una carga en calor de 10 vatios por metro cuadrado y en frío de 15 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, estaríamos dentro de estas necesidades. Podríamos llegar a climatizar con este sistema conjunto, con esta ventilación climática. ¿Cuál sería otro de estos sistemas? Bueno, el ComfoDiu, un sistema que me vincula también la ventilación con este post-tratamiento, que es un deshumidificador isotérmico. Este deshumidificador, lo mismo, me ofrece la opción de calefactar en calefacción y de refrigeración. Si tomamos como referencia los mismos criterios de vivienda y de recuperador, en este caso pasaríamos de aquella batería de 6 por este ComfoDiu 350. Lo mismo, tenemos una potencia térmica de 2,3 kilovatios en calefacción, nos ofrece unos 23 vatios por metro cuadrado, un poquito por encima del caso de la batería de este fan coil. Y en refrigeración tenemos, además debido a la parte sensible y a la parte latente, tenemos una potencia de unos 2,3 kilovatios, lo que nos supone una carga de 22,7 vatios por metro cuadrado. También por encima de estos valores que nos ofrecía la batería. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un sistema diseñado en concreto para garantizar las condiciones de humedad en el interior de la vivienda. Es un deshumidificador. Cuenta con un circuito frigorífico, es una deshumidificación isotérmica, cuenta con un compresor. Y esto hace que tenga una mayor capacidad tanto en calefacción como en refrigeración, ¿vale? A la hora de darnos este plus de climatización. En este caso, es una solución que
como hemos visto anteriormente, sigue cumpliendo con las necesidades de una vivienda pasiva o una categoría energética A+, pero además, al ir un poquito más allá, nos ayudaría a cumplir las necesidades de una vivienda A y, sobre todo en concreto, en zonas húmedas, en aquellas viviendas que se encuentren en zonas húmedas, porque es un sistema que me va a garantizar, que decíamos, que la humedad esté totalmente controlada. Tengamos unas sensaciones, unos controles de confort en el interior en cuanto a esta humedad. Tomando como referencia, igual que en el anterior caso, esta vivienda ahora pasará a ser de 140 metros cuadrados y cambiamos el recuperador a un Q450 y este Confodiu pasará a ser un 500. Calefacción, una carga de 23,5 vatios por metro cuadrado y en refrigeración 26,3 vatios por metro cuadrado. Lo mismo, estamos en valores muy cercanos a lo que nos ofrece esta batería, ¿vale? A este Confopost que hemos visto anteriormente, pero hay que tener en cuenta pues, también esta capacidad de humidificación que nos ofrece y estas opciones, ¿no? Para zonas también muy húmedas. ¿Y cuál sería el último de estos casos? ¿Cuál sería la solución, el sistema ideal? Un sistema en el que tengamos la ventilación con el post-tratamiento con un sistema radiante que podemos juntar, podemos encajar a la perfección, vinculando el control de este sistema radiante con la postproducción, con la ventilación, con las necesidades de cada momento. Si necesito primero, puedo iniciar la climatización con esta superficie radiante o en cambio puedo escoger trabajar primero con la ventilación climática. Puedo escoger según estas necesidades. Es un sistema totalmente compatible y que nos ofrece pues, cumplir con todas las necesidades, ¿no? Que se puedan ocasionar. Entramos a valorar o a analizar los datos que nos ofrecen estos sistemas y en la parte derecha lo que vamos a ver son las potencias de las placas teniendo en cuenta la temperatura a la que estamos trabajando, temperatura de impulsión de este agua y la temperatura ambiente que queremos o que deseamos tener, temperatura de confort. En este caso, estamos analizando la vivienda de 100 metros cuadrados con una cobertura radiante de un 65%. En calefacción, la cobertura de cada placa son de 102 vatios por placa, placas que hacen metro por metro 20, y el total es una carga de 55 vatios por metro cuadrado. Decíamos, es un sistema totalmente compatible con esta ventilación climática. ¿Qué quiere decir? Que podemos trabajar tanto con un sistema como con el otro independiente o trabajar a la vez con los dos, que sería este apoyo Confodiu 350 que vemos en la parte inferior, ¿vale? Que nos llega a ofrecer en el total de ambos sistemas una carga de 78 vatios por metro cuadrado. Decíamos, podemos escoger dar esta carga de calor o de frío primeramente con la ventilación climática y que en el caso de no llegar a estas temperaturas de confort podemos escoger iniciar la climatización con nuestro sistema radiante. O lo podemos hacer al revés, podemos trabajar primero con el sistema radiante y luego dar este apoyo con este sistema de post-tratamiento. Es un sistema totalmente versátil y totalmente compatible. En refrigeración, mismo, el sistema radiante nos ofrece una carga de 52 vatios por metro cuadrado y si además le incluimos este apoyo que nos ofrece el deshumidificador, llegaríamos hasta los 75 vatios por metro cuadrado. ¿Qué cumplimos? Bueno, que veíamos también un poco antes, ¿no? Estamos teniendo valores incluso más altos. Por lo tanto, casa pasiva, viviendas con calidad energética A+, A o B. Si tenemos en cuenta la vivienda de 140 metros cuadrados, tenemos los mismos datos de potencia por placa, tanto en frío como en calor, y las cargas, teniendo en cuenta que la cobertura radiante será la misma, del sistema radiante la carga será la misma, 55 vatios por metro cuadrado. ¿Dónde tenemos diferencias? En esta parte de apoyo del Confodiu, ¿vale? De este deshumidificador isotérmico. Lo mismo, pues 78 vatios por metro cuadrado es el valor que podríamos llegar a aportar y en refrigeración también 78 vatios por metro cuadrado sería la capacidad, la carga que podríamos alcanzar en refrigeración. Lo mismo, estos sistemas hay que tener en cuenta las condiciones de aire exterior, de humedad exterior,
de aire interior, de agua a la que estamos impulsando, que tiene en cuenta diversos factores para tener este número real y además garantizarse siempre con un análisis, ¿no?, de las demandas energéticas de la vivienda para garantizar si esta solución nos permite climatizar el total 100% de los días y de las horas de la ventilación o de la refrigeración o calefacción, mejor dicho, perdón, o bien necesitaremos algún tipo de apoyo, ¿vale? Que es lo que nos ha comentado también Eloy. ¿Por qué hablamos de sistemas radiantes? Si tenemos un sistema que nos esté climatizando por aire, ¿por qué no le aportamos a lo mejor una mayor temperatura o un mayor caudal? Bueno, porque creemos que no es la mejor manera climatizar por aire, ¿vale? Creemos que los sistemas radiantes, como puede ser un techo, una pared o un suelo, nos ofrecen un mayor confort. Pero no es únicamente una creencia, sino que hay datos que corroboran que la proporción ideal de intercambio es en mayor parte, hasta el 50% de nuestro intercambio de calor con el resto de objetos es a través de esta radiación, ¿vale? Un 20-25% convección, 25 o 35% evaporación y entre un 3 y un 5% es a través de la conducción. Si obtenemos estos datos, parece evidente, ¿no?, que para lograr la mayor influencia de climatización sobre las condiciones de confort, pues deberíamos de recurrir a un sistema radiante, dado que al final es la forma en la que el ser humano intercambia un mayor porcentaje de energía. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la temperatura operativa o la temperatura percibida, incluso se llama, tenemos en cuenta dos temperaturas. Es la media de la temperatura radiante y la temperatura del aire. Temperatura radiante es la temperatura que me está intercambiando el techo, el suelo, la pared, la ventana, la puerta, todas estas superficies que me están intercambiando constantemente este calor, esta temperatura. Por lo tanto, es una mejor solución cambiar la temperatura de estas superficies radiantes en vez de cambiar esta temperatura del aire, porque es la manera en la que mejor intercambiamos ese calor y tenemos un mayor confort. Todo esto que hemos visto en la última parte, en la que hemos visto estos sistemas de posttratamiento que se vinculan a la perfección entre ellos, que nos permiten no únicamente una ventilación que nos garantice esta salud, sino que además dar este plus de climatización para frío y para calor. Además hemos visto los sistemas radiantes. Y aquí entramos en lo que sería un sistema ideal, un sistema en el que me garantiza condiciones de confort, de salud y de eficiencia energética, tanto con el sistema de ventilación como con este sistema de climatización, que puede ser, como vemos en esta imagen, un sistema conjunto entre ventilación y sistema de climatización radiante. Radiante lo mismo, puede ser un techo, puede ser una pared o puede ser un suelo. Esto lo veremos en la siguiente semana, la siguiente formación, ¿vale? Veremos junto con Nico Heinz, que es socio cofundador del estudio SH Asociados, que nos explicará pues cómo integran las diferentes tecnologías para climatización, para ventilación. Además, contaremos también con la participación de Per Arnaud, que es el área manager de la zona este, y hablaremos de lo que nos ha venido a explicar un poco Josep al inicio, que se puede más que ventilar, que podemos llegar a más y garantizar un clima interior confortable, que es el objetivo, tener unas buenas condiciones en cuanto a la ventilación, pero también en cuanto a la climatización. Una vez, visto todo esto, la parte más específica, más técnica de estos sistemas de posttratamiento, de estos sistemas radiantes también, lo veremos en la siguiente formación, pero ahora abrimos la ronda de preguntas. No sé, Javier, si hay alguna pregunta. Si no la hay, os animo a todos a que la podáis formular. Estamos a tiempo aún de poder comentarlo, tanto referidas a mí en este caso o a la presentación expuesta por el Tarrés. Javier, ¿hay alguna pregunta? Sí, buenas, Alex. Nada, gracias. A ver, sí, yo aquí en el chat hay una pregunta de José María Castelo. De todas formas, si tenéis alguna más, la podéis seguir haciendo a través del chat o en directo, en la que, bueno, la consulta que nos hace es cómo compensamos la extracción de la cocina, estas campanas de extracción que mueven o pueden llegar a mover caudales entre 600 y 900 metros cúbicos hora, ¿no?, a través de la ventilación.
Bien, a ver, este tipo de consulta, que normalmente suele ser bastante recurrente, ¿no? Porque normalmente cuando trabajas con un sistema de ventilación, trabajas con caudales tanto de impulsión como de tracción equilibrados, bueno, hay que considerarlos, ¿no? Entonces, aquí muy importante lo primero es saber qué perfil de vivienda estamos trabajando para tener claro, bueno, en un principio, si lo que queremos es mantener un equilibrio total puntual, esto quiere decir que siempre que la vivienda, o en este caso la campana extractora, no esté trabajando y únicamente en el momento que se encienda exista esta descompensación, o mantener esta compensación durante las 24 horas del día, 365 días al año, ¿vale? Entonces, normalmente una vivienda pasiva, que vamos a decir que es lo más restrictivo que nos podemos encontrar, suele haber una opción que normalmente suele ser la que se suele integrar, ¿no? Que suelen ser campanas de filtro de carbono, que lo que hace principalmente es que todo este aire que se extrae a través de la campana y pasa a través de este filtro, vuelve otra vez a recircular, vuelve a introducirse dentro de la vivienda, la ventilación trabaja totalmente compensada y toda la parte de olores, que es lo que nos facilita principalmente la integración de este tipo de filtro, pues desaparece en la vivienda. Con lo cual tenemos por un lado una campana trabajando, haciendo el cometido de eliminar olores, y por otro lado la ventilación para seguir manteniendo la salubridad dentro de la vivienda. Bien, lógicamente si este tipo de vivienda, vamos a decir, no fuera una vivienda pasiva y simplemente queremos dar una solución puntual, teniendo en cuenta, ojo, que vamos a sufrir una descompensación, pues podría ser una segunda opción el tener, vamos a decir, una campana o una compuerta motorizada, ¿no? Que en el momento que se ponga en marcha, de alguna manera, pues vamos a descompensar la vivienda. Estos 600, 900 metros cúbicos, lógicamente, son incontrolados. Por nuestra parte, no es una solución que aconsejamos, pero que, lógicamente, dependiendo del perfil de vivienda, en algunos casos se ha llegado a hacer, ¿no? Y luego suele haber una tercera opción, que a día de hoy no es la más utilizada, pero que suelen hablar de campanas de recirculación con filtros de plasma, ¿no? Que son, son campanas que incorporan una serie de filtros de 6, 9 capas y que a día de hoy, pues posiblemente Alex o quizá Eloy, pues puedan ampliarnos un poquito más de información respecto a este tipo de solución. Normalmente la campana de filtro de carbono suele ser la más utilizada y con un resultado más que óptimo para poder compensar o, si acaso, evitar estos desequilibrios en la extracción que nos da una campana convencional. Sí, Yo aquí, Eloy. Sí, perdona, si me permites, os he colgado ahora en el chat un enlace directo a la web nuestra que hicimos un poco de estudio respecto al tema de las campanas. Nosotros utilizamos las tres opciones. Nosotros estamos muy contentos de las campanas de recirculación, sea con filtro normal, pero sobre todo con las de filtro de plasma estamos muy contentos, nos funcionan bien y no tenemos prácticamente quejas en el tema de olores y tal. Realmente funcionan bien. Es evidente que si ya no solo 600 o 900 metros cúbicos, una campana de estas con 1.000 y 2.000 metros cúbicos hora realmente desequilibra cualquier sistema si no se prevé. Y por tanto, estamos muy, muy, muy a favor de utilizar campanas de extracción, de recirculación y evitar lo que serían las trampillas o aberturas al exterior para cuando se pone en marcha la campana se abran. Son sistemas realmente complejos cuando realmente con la recirculación funciona bien. Dejo la palabra. Yo aquí, Javier, me gustaría añadir que cuando hablamos, justamente como habías comentado, cuando hablamos de que hay que garantizar un sistema equilibrado, hablamos de lo que decías, ¿no? Del sistema en condiciones normales. Yo me refiero, también es una pregunta muy frecuente, ¿qué pasa si abro la ventana? Si en ese momento ya es un desequilibrio, pero es un momento en concreto, no te provoca un problema mayor que en ese momento y es un desequilibrio y tienes una pérdida de eficiencia. Es únicamente eso. Luego hay que tener en cuenta que el recuperador por sí solo busca este equilibrio y los ventiladores se regularán para llegar a tener este equilibrio. Obviamente, si hay una fuga muy grande, si hay una pérdida de carga muy grande en un conducto y la máquina no es capaz de llegar a vencer esta pérdida de carga o a llegar a este equilibrio de caudales, aquí es donde tenemos el problema y tenemos esta fuga incontrolada que nos va a generar una pérdida de eficiencia. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de este equilibrado es en condiciones normales. Si entra en funcionamiento o la abertura de una ventana o tenemos, pues lo he dicho, una campana extractora en ese momento,
tenemos una pérdida de eficiencia en ese momento en concreto, que como han comentado Eloy y Javier también se pueden controlar y evitar, pero bueno, es menos problemático. Bien, veo una segunda consulta de José Aguilar que nos comenta qué sistema es mejor, si un Confopos, Confowell 10 o un Confodio 500, en concreto para una vivienda unifamiliar en Sant Quirze del Vallès. Bueno, aquí aclarar, en primer lugar, que no es que haya sistemas mejores o peores, ¿no? Lo que hay es sistemas más recomendables dependiendo de la ubicación de la obra y sobre todo los sistemas que se integren. Normalmente, el funcionamiento de un Confopost y en una vivienda pasiva, por ejemplo, ¿no? Porque es un poco el círculo en el que ahora estamos comentando, puede, y dependiendo un poquito si existe un estudio previo de cargas, con un sistema de post-tratamiento, como ha comentado bien Alex, tanto la demanda de frío como de calor que pueda tener la vivienda, estamos hablando que muchas veces pues, esto también va condicionado con el caudal de aire que movamos y el tipo de Confopost, ¿no? Porque hay Confopost 10, como marcas tú, José, o hay 8, 6, hay 12, puede ser más o menos suficiente para conseguir lo que estamos buscando, ¿no? Que es un confort térmico, ¿vale? Y vamos a seguir también un confort de aire, un confort interior, ¿vale? Entonces, el que podamos disponer de 1 kilovatio o de 4 kilovatios de calor o frío, dependiendo de temperaturas de impulsión, porque todo esto va vinculado lógicamente también a temperaturas de impulsión por parte de la aerotermia, que puede ir de 35 hasta 50-55 grados, pues lógicamente puede ser suficiente y no tenemos que integrar absolutamente ninguna solución más, quizá puntualmente un radiador de baja temperatura, dependiendo si hay que complementar esta potencia, pero el Confopost está orientado principalmente como una fuente única, vamos a decir, o prácticamente única, de climatización, aparte de la ventilación, ¿no? Y luego el Confodio 500, en este caso lo que estamos hablando principalmente es de hacer una integración común, tanto de la ventilación como una solución radiante, ¿no? Con lo cual, en el caso que tú me comentas, en Sant Quirze del Vallès, pues sí sería interesante conocer un poco más detalle de la instalación en sí, porque posiblemente estaremos hablando de una vivienda que, aparte de ser pasiva, esté incorporando también un sistema de radiante, de techo, pared, suelo, donde posiblemente se esté trabajando en frío y en calor, con un control, y en este caso, quizá o posiblemente la ComfortView puede ser un sistema más recomendable en este caso. Con lo cual, yo creo que es más importante, vamos a decir, ¿no? Ampliar esta consulta, ¿vale? Con el delegado de zona, que en este caso es Pere Arno, que es precisamente la persona que el próximo miércoles va a participar, y seguramente, conociendo más detalles, podemos dar una solución, ojo, que no es mejor, es recalcar esto, sino que es, vamos a decir, más recomendable, ¿vale? De momento no veo ninguna consulta más. Yo únicamente añadir a esto que comentabas, que todos aquellos que tengáis alguna consulta que a lo mejor pueda ser solucionada, pues como decía la Javi, con el área manager de zona, tenéis aquí un correo electrónico en el que podéis enviar, pues lo dicho, cualquier consulta o, bueno, realizar vuestras inquietudes o preguntas que a veces, pues bueno, se piden también documentaciones y demás. Entonces, aquí os podéis poner en contacto con nosotros y antes de dar por acabada la sesión, lo que sí que me gustaría es pedir que, por favor, todos aquellos que podáis, os agradeceríamos si participaseis en el formulario, en esta encuesta que se realiza, porque nos sirven para ayudar y para intentar mejorar y adaptarnos a las necesidades que tenéis entre todos. Así que, bueno, os invito, ¿no?, a que la cumplimentéis, de que nos deis toda esta información que necesitamos para intentar mejorar cada semana. Y además, bueno, todos aquellos que la completéis, incluyáis también vuestro correo electrónico, se os enviará la grabación de la sesión, por si queréis refrescar algún concepto o queréis volver a verla. Así que no sé si hay algo más, Javi. No, en un principio, por mi parte he acabado, y volver a recordarles que el próximo miércoles a las 12 tendremos el 5º webinar en el que asistirán pues, las personas que habéis mencionado, ¿vale? Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente jornada formativa.